Súper. Bueno, que sepan que en cualquier momento pueden hacer preguntas, solo con que levanten su mano o enciendan su micrófono incluso. Les invito, de hecho, a hacer preguntas, porque para nada esto es un monólogo, más bien también quiero escucharles, conocer de sus experiencias, de que podamos enriquecernos entre todos. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema, ¿no es cierto? Que el voluntariado con propósito tiene un efecto muy poderoso, que es una transformación tanto interna como externa, liderazgo humano, y cómo convertir todo esto, toda esta experiencia de voluntariado. Muchos de ustedes sé que ya lo han hecho, y si no lo han hecho todavía, les invito a hacerlo porque te diría el corazón, también la mente, y por supuesto ayudas al desarrollo y a la transformación de comunidades y de las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo convertir esa experiencia en capital profesional? Me van a tener un poquito de paciencia con la presentación porque por algún motivo no se pudo compartir directo desde el PPT y me tocó pues abrir una alternativa para que puedan visualizar mi pantalla, pero ahí estamos. Entonces, el día de hoy quisiera que cumplamos estos objetivos en conjunto. Primero, reflexionar, ¿no es cierto?, cómo el voluntariado es un espacio de transformación personal, que identifiquemos cómo esa experiencia desarrolla competencias que son clave para la empleabilidad, es decir, para conseguir trabajo o incluso para aplicarlas en el trabajo. Aprender a convertir esa experiencia de voluntariado en capital profesional y, por supuesto, integrar propósito, liderazgo, habilidades humanas y proyección profesional, que es un poco, es el sentido de la vida, ¿no es cierto? Que yo digo, si no sabes cuál es tu propósito, no te preocupes. En realidad casi nadie lo sabe. El propósito no es, muy pocos tienen la suerte de nacer ya sabiendo. El propósito se construye. Y bueno, para empezar, yo quisiera escucharlos a ustedes y también me voy a abrir con ustedes y les voy a contar un poquito acerca de por qué accedí, ¿no es cierto? Y me encantó la idea y gracias a Mauricio por invitarme a este webinar y por qué le dije que sí, sin ni siquiera pensarlo. Y es porque he tenido la suerte de hacer voluntariado desde mis 13 años. Cuando era adolescente, hacía mucho voluntariado en épocas festivas, en colegios de escasos recursos, ¿no es cierto? Navidad, el poder acumular en distintos espacios peluches, regalos, una comida y poder entregarles en ese día tan especial a los niños. Y bueno, yo creo que no hay nada más lindo en el mundo que eso, ¿no es cierto? Que te regalen una sonrisa genuina y poder darle algo que alguien tal vez de otra manera no podría conseguirlo, ¿no? Después, a medida que fui creciendo, hice mucho voluntariado en colegios, en mi adolescencia, y luego cuando ya estudiaba psicología en la universidad, tuve la oportunidad de hacer voluntariado en Nono con la Asociación de Adultos Mayores, y pues hacíamos diversas actividades, hacía muchas evaluaciones cognitivas, adultos mayores analfabetos, para situarlos, ¿no es cierto?, en tema de medicina, si necesitaban, o terapia psicológica, también para hacer actividades de estimulación cognitiva, de bienestar, igual encuentros. Yo creo que lo más importante muchas veces también es el cariño, el cariño con el que tú realizas esas actividades, porque el cariño se siente. Y ahí yo digo, en esta nueva era que venimos con la inteligencia artificial y los robots, si bien sobre todo en Japón ahora es muy común en casas de viejitos, digámoslo así, se me va el nombre, no son asilos, el nombre que estoy buscando, pero algo similar, les atienden robots, el robot le lleva las pastillas, el agua, le da las instrucciones, pero eso es muy frío, ¿no es cierto? Y de hecho conozco varias personas que tienen a sus familiares, por ejemplo, que son de nacionalidades europeas, y dicen, no, yo quiero que mi abuelito, mi abuelita esté en una casa en Ecuador, porque allí les dan cariño. Y el cariño no te va a dar nunca una máquina, y además en Europa las personas generalmente son muy frías. Entonces ahí esa calidez humana, esa empatía, ese conectar con el otro, ese abrazo, esas palabras de aliento, solo que te escuchen a veces pueden transformarte. Gracias, Catherine, centros geriátricos, justamente esa es la palabra correcta. Y bueno, eso contarles un poco de mi lado. Ahora la verdad es que por mucha carga laboral, entre otros motivos,
he dejado un poco el voluntariado físico, ¿no es cierto? Porque, y eso también les invito, y vamos a reflexionar a lo largo de este taller, que esa calidez humana no hay nada igual, ¿no es cierto? Y ayuda muchísimo, pero también hay otras formas de ayudar y quizá en escala, en algo mucho más grande, o sea, impactar más vidas, porque uno no se puede multiplicar, ¿no es cierto? Pero cuando haces un proyecto de escala o cambias un proceso, creas una política pública, ahí sí que estás ayudando en un gran volumen, ¿no es cierto? Lo que en el utilitarismo diríamos que es el mayor bien común. Y quisiera que me cuenten ustedes en confianza, sobre todo los voluntarios de CIU, y si no, también que nos cuenten alguna experiencia de voluntariado que hayan realizado y sobre todo, qué cambio sintieron en ustedes o qué pensaron en ese momento en el que nos van a contar esa experiencia. Me encantaría que alguien nos comparta un pedacito de su historia. Liz, cuéntanos, Liz. También pueden escribir en el chat si es que quieren, si en caso Buenas no quieren tardes, ¿sí en me escuchan? concreto. Sí, Liz, se te escucha muy bien. Buenas tardes con todos, mucho gusto. Soy Dayana Mena, pero en el chat sale Liz. Yo pertenezco a una fundación donde soy ex becaria y nos permitieron, como parte de ser becario, teníamos que realizar lo que es el voluntariado. Fue mi primera vez que yo tuve esta experiencia de tener que hacer voluntariado. Yo nunca había escuchado de este tema y para mí sí fue una experiencia muy enriquecedora y aprendí mucho porque en la zona que yo vivía no existían fundaciones en donde yo tenga que realizar este voluntariado. Entonces me tocó, como se dice, improvisar. Y entonces yo fui la creadora de una campaña que la denominé Cuida tu entorno, cuida tu vida, en donde era el objetivo principal el hecho de conservar el ambiente. Y creo que nuestro primer filtro es nuestro entorno, que nosotros debemos cuidar el espacio en donde nosotros nos encontramos y esa era la base de la campaña. La campaña duró como 3 meses en donde yo incluía a las tiendas, a los líderes comunitarios, a las instituciones públicas y privadas y tuve bastante acogida y a mí me pareció una experiencia muy bonita que sigo impulsando este proyecto, pero todavía no tanto como en ese momento. Esa es mi experiencia. Gracias. Muchísimas gracias por compartirla, Dayana. Y sí, totalmente, aparte de ese cambio que tenemos en nosotros mismos, que a veces somos más conscientes del cambio externo, ¿no es cierto? De qué pasó con esa acción que realizamos, pero a veces también hay que regresar a ver en el interior y hacer esa reflexión de qué cambió en mí, qué aprendí, qué habilidades apliqué para sacar adelante ese proyecto, desde la creatividad para ponerle un nombre a la campaña, hasta cómo vender la idea, tal vez, ¿no es cierto? Porque una campaña a la final es una idea y tiene que llegar y cómo hago que el resto la adopte, cómo influencio. Bueno, te felicito, Dayana, porque ahí solo con escuchar eso ya veo varias habilidades que tú has aprendido, has adquirido y aplicado y ya vamos a profundizar en cómo eso también nos puede fortalecer a nuestro perfil profesional. Tal vez alguien más quiere compartirnos una experiencia. Veo en el chat, Diego dice, en mi universidad estoy becado y como retribución debo realizar pasantías sociales o más conocidas como voluntariados. En estos voluntariados he recibido capacitaciones sobre sustancias psicoactivas y primeros auxilios psicológicos. Muy interesante. Y tú, en este voluntariado, ¿tú recibes la información o tú también generas acción? Cuéntanos un poco. Si alguien más quisiera compartirnos, bienvenidos. Me encantaría escucharles. Les voy a dar un tiempito para que se abran. Nos dice, la recibo por parte de varios expertos. Fantástico. Súper.
bueno, si más adelante igual se animan a compartirnos, me encantaría conocer. Entonces, em, veamos cómo, yo digo que el voluntariado es una escuela de carácter. Porque, bueno, pues viéndolo de manera general, ¿no es cierto? Cuando uno se pone en esta actividad tan bonita, entras en contacto con muchas realidades distintas, ¿no es cierto? Situaciones de vulnerabilidad, desigualdad, a veces incluso violencia, y te das cuenta de lo afortunado que eres tú en ciertos aspectos, ¿no es cierto? Entonces confronta esos privilegios, te amplía la perspectiva, porque nosotros, digo, somos como peces en una pecera, ¿no es cierto? Vivimos en nuestra burbuja, en lo que conocemos como nuestro entorno, pero cuando salimos de ese entorno, entonces esa pecera crece de tamaño y nos permite ampliar nuestra perspectiva. Además, fortalece muchísimo la resiliencia. Ya vamos a ver también más adelante por qué, ¿no es cierto? Bueno, de manera general, en el voluntariado hay escasez de recursos, ¿no es cierto? Incluso cuando somos parte de una fundación, los cambios no son inmediatos para nada. Hay que, como digo yo, cultivar para en algún punto poder cosechar. Y, por supuesto, el desarrollo y a esa tolerancia a la frustración, porque muchas cosas no salen como uno quisiera y también sientes mucha impotencia a veces, porque quisieras ayudar más o que las cosas sean diferentes o te preguntas por qué o no entiendes y puedes entrar como en esa dinámica de frustración. Y a la final tienes que salir de ahí porque dices, ok, no gano nada, no saco nada poniéndome con esta frustración y quedándome ahí, sino que tengo que accionar, tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Y yo digo que el voluntariado es un espacio de liderazgo humano porque en estos espacios no hay ningún salario como motivación, no hay una obligación contractual, sino que es un compromiso interno, ¿no es cierto? Es que tú quieres ayudar a esa comunidad, quieres dar algo, ¿no es cierto? Que tal vez tú mismo no lo tuviste en ocasiones, pero quieres ese sentimiento de gratitud con la vida y que alguien más también pueda sentir esa gratitud, ¿verdad? Y quería aquí contarles que sobre todo en Latinoamérica hay muchos estudios que demuestran cómo la desigualdad genera esta percepción o esta infelicidad, llamémoslo así. De hecho, no importa qué tan rico sea el país, inclusive países potencia como Alemania, etcétera, Estados Unidos, cuando hay mucha desigualdad, las personas entran en una menor felicidad promedio, tienen más problemas de salud mental, se genera mayor polarización, violencia, no hay tanta cohesión social porque la gente no se encuentra en esos espacios. Entonces, es súper importante, más allá de erradicar la pobreza, también trabajar en el concepto de cerrar esa brecha de la desigualdad. Vamos a pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces, un poco acerca del liderazgo humano en contextos sociales. Y voy aquí a hacer un poco un contrapeso con la parte empresarial, que es un mundo en el que yo me he desenvuelto muchísimo estos últimos años y donde también vemos estas diferencias, porque adquieres competencias en el trabajo, pero también adquieres competencias en el voluntariado. Y a veces yo digo que las competencias del voluntariado son inclusive a veces más potentes que las experiencias que puedes tener en un espacio de trabajo o en el mundo corporativo. Entonces, primero entremos con una reflexión, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven una imagen y en esta imagen hay algo simbólico. Hay unas manos unidas, una balanza, un corazón y personas alrededor. Y eso representa algo potente, que es el equilibrio entre la justicia y la compasión. Y aquí yo digo que el liderazgo equilibra, ¿no es cierto?, la parte lógica a la razón y la sensibilidad. Y a veces en las empresas el liderazgo no se apoya en estos principios, sino que se apoya en una jerarquía. Mientras que en el voluntariado el liderazgo se tiene que apoyar necesariamente sobre la influencia. Es decir, nadie, digamos, nadie está ahí por obligación,
cualquiera podría irse, pero las personas se quedan. ¿Y por qué? Porque creen, ¿no es cierto? Porque a veces se identifican con la causa, con el líder, o uno mismo tiene ese espacio de liderazgo personal porque estás comprometido con algo. Y un estudio de Deloitte, Deloitte es una de las consultoras más importantes del mundo y en cuanto a talento humano, tiene muchísimo peso y demostró que el voluntario, la gente del mundo corporativo cree que el voluntariado incrementa en un 92% las habilidades que puede desarrollar un líder. Entonces, aunque no parezca, tiene tanto valor. Y yo cuando veo, por ejemplo, una hoja de vida donde dice voluntariado, ya sé que esta persona tiene ciertas habilidades. Y aunque solo diga voluntariado en la hoja de vida, porque ya vamos a ver más adelante que no hay tanto más espacio a menos que seas un perfil todavía entrante o empezando tu carrera laboral. En la entrevista yo siempre pregunto también y profundizo un poco más ahí y es una gran oportunidad que hay que aprovechar y ya les voy a contar cómo. Entonces, en esencia el voluntariado es ese entrenamiento de carácter. Hay un autor que se llama James McGregor Burns y él desarrolló el concepto de liderazgo transformacional. Él planteaba que el liderazgo genuino eleva tanto al líder como quienes lo siguen y están en su entorno, porque el líder está profundamente conectado con valores y propósito. Y el voluntariado pone a prueba la coherencia, porque una cosa es decir que valoras la justicia, pero no hacer nada al respecto, ¿no es cierto? Cuando pasa una injusticia, no actuar. Una cosa es decir que valoras la dignidad, pero tal vez en otros espacios no estás respetando no solo la dignidad de las personas, sino incluso como el ejemplo de Dayana con el medio ambiente o con los animales. Puedes decir que valoras la solidaridad, pero no comprometerte realmente. Entonces, aquí yo quiero plantearles una pregunta. Si quieren responderla, fantástico. Y es, ¿qué tipo de líder estás construyendo cuando sirves? Tú, en ti mismo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de líder estás construyendo? ¿Eres un líder que escucha o que impone? ¿Un líder que busca reconocimiento o que busca entrega sin esperar nada a cambio? ¿O un líder que construye con impacto colectivo? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos realmente. Y como dato general, el World Economic Forum también sacó un reporte en el que destaca habilidades, y seguro lo han visto, todos los años sacan estos reportes de las que más buscan las empresas, ¿no es cierto? Y se valora mucho habilidades como liderazgo social, la influencia, el trabajo colaborativo. De hecho, cada vez estamos en un mundo más técnico, más especializado, que son las hard skills o las habilidades duras, se llaman así, pero las más valoradas son las habilidades blandas, que son estas que acabo de mencionar. Entonces, un poco profundicemos en ese concepto de las competencias que el voluntariado desarrolla. Y primero están las humanas, ¿verdad? Esa empatía, esa capacidad de ponerte, entre comillas, se dice que es ponerte en los zapatos del otro, pero también es saber cómo actuar con esa otra persona. Esa comunicación interpersonal, el saber escuchar, saber qué decir, en qué tono, en qué momento. A veces no hay nada que decir, pero el lenguaje corporal también es una manera de comunicación. Tal vez esa persona solo necesita un abrazo, o que estés ahí presente, ¿verdad? La resolución de conflictos, cómo resuelves problemas, que siempre, sobre todo en el espacio de voluntariado, siempre hay cosas por resolver, con poco presupuesto, con poco tiempo, cómo lo hacemos. El trabajo en equipo, y espero que en CIU estén fortaleciendo muchísimo esta competencia, la autorregulación emocional, porque uno ve cosas impactantes también, ¿no es cierto? Que a uno le duele, y cómo yo respondo, ¿no es cierto? Cómo yo canalizo eso, si en qué momento también lo hago y de qué manera lo hago. Y la adaptabilidad. Sabemos que el mundo ahora es tan cambiante. Incluso los proyectos a veces varían, ¿no es cierto? Todo lo que pasó este último año con la presidencia de Trump, él cortó muchísimos canales de financiamiento para fundaciones, por ejemplo. Incluso en Ecuador se vieron impactadas varias instituciones y de un día a otro
perdieron sus trabajos y los que se quedaron, cómo mantienen la gestión, cómo se adaptan ahora sin ese presupuesto. Son cosas que pasan. Por otra parte, están las competencias organizacionales que seguramente, y más adelante quiero que me compartan, aunque sea en el chat por escrito, porque estoy segura que algunas de estas o unas parecidas han realizado. Generalmente cuando estás en voluntariado desarrollas la habilidad para planificar eventos, coordinas grupos, gestionas logística, ¿no es cierto? Que las cosas lleguen a tiempo, las personas, cumples objetivos, porque tienes un objetivo y tienes que medir ese objetivo. ¿Cómo sabes si lo lograste o no? Y por supuesto trabajar bajo presión. Y en liderazgo social versus el empresarial, yo diría que hay un punto de encuentro que desarrollas en el social y te sirve en el empresarial, que es esa comunicación efectiva, esa capacidad para influir, de gestionar conflictos y de tomar decisiones. Muchas veces no solo se trata de que nos digan qué hacer, sino que también nos enfrentamos al tener que tomar una decisión en ese momento. Incluso cómo respondes a la otra persona es una decisión propia de ese momento y eso se va puliendo en el tiempo, con la experiencia, vamos tomando mejores decisiones. ¿Cómo convertir ese voluntariado en capital profesional? El capital profesional son 5 cosas. Es la suma de experiencia, reputación. La reputación es confianza. Cuando tú generas confianza con la otra persona, con los proyectos, te ganas de esa reputación, ¿no es cierto? Confianza repetida en el tiempo. Red de contactos. Incluso en el voluntariado, tú generas una red de contactos y esa red en algún punto también se puede vincular con la red de empleo. Como saben, hay muchas fundaciones multilaterales, ONGs, que proveen ese empleo, incluso ya pasa de ser voluntariado a ser un trabajo, ¿no es cierto? Evidencia de impacto, esto es importantísimo y vamos a profundizar más adelante también, pero si estamos generando un impacto, ¿no es cierto?, a través de nuestras acciones, hay que medir, cuantificar y registrar esas acciones, porque si no, pierden valor. Ya vamos a profundizar en eso. Y credibilidad, que es un poco la suma de todas las anteriores. Entonces, si documentamos, comunicamos y medimos, todo eso se convierte esa experiencia de voluntariado se convierte en capital profesional. Entonces, en lugar de decir solo fui voluntario, es distinto decir coordiné actividades para 60 beneficiarios, participé en 8 jornadas sociales, gestioné equipos de 10 personas, ¿no es cierto? Ya estoy hablando con números, actividades específicas. Entonces es bueno el impacto, medirlo con datos, dar contexto y cuál fue el resultado. Me encantaría que alguien lea el ejemplo en hoja de vida y alguien más el ejemplo de entrevista, por favor. Si pueden encender su micrófono. Y me encanta, estoy viendo los comentarios. Ajá, nos dice Lisette, mientras alguien se anima a leer los ejemplos. Nos dice Lisette, yo hice voluntariado de lengua de señas con niños, qué bonito. Imagínate, ahora el tema de lengua de señas ha crecido tanto que hasta en eventos como el más reciente del Super Bowl, no sé si lo vieron, el Supertazón en español, siempre ahora hay traducciones de lenguaje de señas. Eso también muy bien se puede orientar con el camino profesional, ¿no es cierto? El líder que escucha, entrega, empatía. Diego nos dice, quiero ser un líder que escucha y ayuda sin esperar nada a cambio. Qué lindo. Yo creo que no importa si es que empiezas esperando algo a cambio, realmente de hecho hay un tipo de personalidad, les cuento como dato curioso, que ayuda mucho para recibir atención. Este es un tipo de personalidad, está documentado, validado. Y no está mal. Además, si es que lo que haces es positivo, lo que está mal es cuando se genera un desbalance, cuando tú das todo y no recibes nada a cambio, ¿no es cierto? En la vida hay que saber dar y también recibir. Entonces yo quizá doy cierta ayuda y a cambio recibo esa sonrisa de ese niño o de ese viejito, ¿no es cierto? No, yo digo, ya eso a veces da hasta más que lo que uno dio.
Em, listo. No sé si Liz tiene la mano levantada, me parece. O Dayana, perdón. Cierto que estás como Liz, pero es Dayana. ¿O alguien más que quiera leer el ejemplo de la pantalla? A ver, Yo podría leer. ya, perfecto. Quien encendió el micrófono, que nos diga su nombre y lea. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, me llamo Carla. Un gusto, Carla. Súper. ¿Nos ayudas, por favor, leyendo el ejemplo de cómo medir impacto de tu gestión de voluntariado en la hoja de vida? Ya, en donde dice coordinar. Ajá, Ya. Ya. Coordinar actividades comunitarias. Gestionar, gestionar grupos. de, Está mal de escrito, perdón. grupos. Ah, sí, porque se Gestionar entiende. grupos. Es gestionar de grupos multidisciplinarios, desarrollar entre estrategias de intervención social. Muchísimas gracias. Si quieres, Karen, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? Carla. A Carla, ya. Si quieres tú misma, Carla, o quien guste, podrían decirnos qué le falta a este ejemplo en la hoja de vida, qué le agregarían, porque algo le Con, falta. pues, bueno, según yo, a mi parecer sería como el voluntariado, que nos decía que sería una buena, como un punto extra Ujú. para, para la hoja de vida. Ujú. Correcto. Supongamos que este es, ¿no es cierto? Son las funciones que se hizo en cualquier voluntariado, ¿no es cierto? Arriba, imaginémonos que dice el nombre del voluntariado, pero algo le falta a esas actividades. Diego tiene la mano levantada. Hola, ¿y me escuchan? Sí, muy bien. Eh, yo pensaría que lo que falta ahí es como la fecha y el tipo de voluntariado, si digamos fue virtual o presencial, este tipo de información. Ujú. Fantástico, sí, eso es algo importante que se puede agregar. Gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera, que crea que puede agregar algo adicional? Cuéntanos, Katherine. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Michelle, por el espacio. Creería yo que en la parte del ejemplo del CV sería importante agregar métricas. ¿Cuántas vidas fueron impactadas con esa gestión? Fantástico. Ahí en más corto que lo que yo les habría explicado, ya dijo Katherine, porque dijo métricas que demuestren el resultado exacto. Esas son las dos cosas que faltan. La primera, métricas, que son números, justo como vemos al lado izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? ¿Cuántas actividades comunitarias? Grupos multidisciplinarios, ¿cuántos? Tal vez de qué tipo, ¿no es cierto? Estrategias de intervención social, ¿cuántas? ¿Y cuál fue el resultado? Eso es lo también súper importante, ¿cuál fue el resultado? Además, hay mentes de reclutadores que cuando ven una hoja de vida, si no ven números, no les gusta, porque hay gente numérica y a la gente numérica le gusta ver números. Ve muchas palabras y como que no se ubica bien. Y recuerden que un reclutador ve la hoja de vida en 7 segundos, entonces tienen que poner métricas. Muchísimas gracias, Karen. Catherine, perdón. Y alguien que nos quiera leer el ejemplo de la respuesta de entrevista. Este es un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? En el que le hicieron una pregunta y este es un buen ejemplo de cómo dar una respuesta en entrevista. Pero no todos a la vez, por favor. Perfecto, vamos con Diego. Diego nos va a ayudar. Ok, en una jornada comunitaria con CIU, coordiné un Y yo, equipo de de CIU, coordiné un no equipo te de preocupes. voluntarios que no se conocían previamente. Organicé tareas según fortalezas, promoví comunicación constante y ayudé a resolver desacuerdos. Logramos atender a 50 familias y fortalecer el trabajo en equipo. Y esta experiencia me enseñó liderazgo colaborativo y gestión de personas sin autoridad formal. Wow. Súper. Esta respuesta está también estructurada porque sigue la metodología STAR. Y en este específico webinar no voy a hablar acerca de esa metodología porque ya lo he hablado en otros webinars, en otros videos. Más bien, si quieren investigar más sobre eso, les invito a ver ese contenido. Pero en resumen, la S es, ¿no es cierto?, la situación, la T es la tarea, la A es la acción y la R es el resultado. Entonces,
no importa lo chiquito, grande que haya sido la actividad de voluntariado que hayamos realizado, ¿no es cierto? Lo importante es cómo lo estructuramos, cómo lo decimos. Y yo no sé si han visto, y si no, les invito ya van a ver en LinkedIn, la plataforma profesional, está como en tendencia unos memes de unos perritos. Qué pena que no lo puse aquí, pero se me acaba de ocurrir en este momento, me acabo de conectar con eso. Y estos perritos, dice, por ejemplo, case una ardilla, ¿no es cierto?, en la vida real y en la versión de LinkedIn de esta red profesional. Es toda una explicación en la que se hace ver como un gran perfil. Me da risa porque Dios se está riendo mucho y es que en verdad es muy gracioso. Pero sí, eso es lo que les gusta a los reclutadores, que podamos trasladar esa experiencia, por pequeña que haya sido, pero con verbos en infinitivo, con resultados, medido, porque decir fui voluntario es como muy abstracto, ¿no es cierto? Y a veces hablamos como para nosotros mismos, pero la otra persona no tiene ni idea de quién somos, qué hemos hecho, por qué hemos pasado. Entonces hay que darle ese contexto de manera un poco más amplia. Súper. Y les voy a invitar ahora a hacer el ejercicio. Si quieren pueden escribirlo en pantalla. Ya pasó la diapositiva. Ay, se me fue la diapositiva. No, creo que no está, no importa. Lo que quisiera es que ustedes hagan este ejercicio con alguna experiencia puede ser voluntariado, ayuda social, proyecto, programa, y que puedan trasladar esa oración un poco más simple, ¿no es cierto?, a realmente indagar, escarbar, como digo, sacar con cuchara. ¿Qué habilidades tenía que aplicar yo en esa experiencia para que funcione ese proyecto, esa campaña? Podría tal vez Dayana escribirnos o decirnos, si quieres también, para esa campaña que hiciste, ¿qué necesitaste? ¿No es cierto? Tal vez de esa comunicación efectiva, tal vez tuviste que resolver un problema en el camino, tuviste que comunicar esa idea, tuviste que influenciar a otras personas, porque siempre, 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 y les invito a que hagan el ejercicio tal vez en su computadora, pongan competencias laborales. El World Economic Forum es la mejor referencia para estudios de competencias que buscan los empleadores. Y vean cómo sus experiencias puntuales se pueden traducir en esas competencias que los empleadores buscan. Y si necesitan un poquito más de ayuda, también pueden utilizar ChatGPT. Es increíble. Ustedes le dicen a ChatGPT, yo fui voluntario en tal espacio, hice tal campaña. ¿Cómo traduzco esto a habilidades? Porque a veces nos cuesta mucho si no hemos desarrollado todavía esa habilidad. Los reclutadores estamos como ya pulidos, digámoslo así, en ese lenguaje de los memes de perritos en LinkedIn, que ojalá lo vean, porque es muy gracioso. Pero así es como funciona. Y también las hojas de vida pasan por un sistema que se llama ATS, y esto tienen que saberlo. Este sistema es un sistema automático, porque imagínense si para un trabajo aplican 1000 personas. Si un reclutador ve 1000 hojas de vida, se le acabó la jornada laboral en un día viendo las hojas de vida, y aparte tiene muchos procesos. Entonces nos apalancamos en la tecnología, y lo que la tecnología hace es escanear esa hoja de vida, y lo que busca en parte también son esas competencias. Entonces, una hoja de vida sin competencias generalmente no pasa el filtro del robot que se llama ATS. Entonces, su hoja de vida nunca va a llegar al humano. Entonces, hay que primero aprender a pasar el filtro robótico, escribir para la tecnología y también escribir para el humano, ¿sí? Su hoja de vida tiene que tener ese doble componente. Súper, vamos a avanzar. Fantástico. Espero que ya se haya pasado la presentación. Perfecto. ¿Me confirman si es que se pasó la presentación, por favor? Porque no estoy segura. Estás en la número 6. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Entonces, ¿cómo integro yo el propósito con liderazgo y con proyección? ¿No es cierto? Tener coherencia entre valores y profesión. Aquí les hago la pregunta, si su carrera futura refleja realmente lo que ustedes valoran, lo que valoran hoy. Ojo que decir lo que valoras no es solo valores. De hecho, los valores por eso se llaman valores, es lo que para ti tiene valor.
¿sí? Si su liderazgo se alinea con sus principios, ahí sí estamos hablando un poco más de ética, valores, moral, principios. Y si su servicio es ocasional o parte de su identidad. Desde la orientación vocacional, por ejemplo, hemos visto en temas de voluntariado que cuando se repite mucho la temática es porque generalmente allí hay un vínculo con esa temática. Por ejemplo, trabajar con madres solteras o trabajar con niños o trabajar con grupos de violencia, adicciones, es porque ahí hay un interés en común, generalmente, si es que eso se repite en el tiempo. Y el voluntariado como un diferenciador estructural, pues sabemos que en el mercado ahora muchos tienen título, pero pocos tienen un liderazgo realmente probado. Y la mejor forma, digo yo, es en el voluntariado. O sea, si un líder se ha consolidado desde el aspecto social, es porque realmente influye a las personas. Y a la final ese es el liderazgo bien entendido, no el liderazgo por autoridad o por poder. Y pocos, la verdad, tienen impacto social real. Entonces, aquí algunos de los valores del voluntariado que tienen que estar alineados a lo que nosotros queremos también en nuestro futuro. Quizás solo es una experiencia de un momento en el que yo quería explorar, ¿no es cierto? Pero no lo quiero conectar con mi vida profesional. Eso también puede suceder y está muy bien. Pero si es que yo realmente encuentro valor en ese espacio, ¿cómo puedo yo vincularlo? Y aquí voy a un segundo punto que les había dicho al inicio del webinar, y es que a veces, muchas veces el voluntariado se hace uno a uno, ¿no es cierto? Llevar cosas, resolver algún problema, reforestar, etcétera, es como uno a uno, pero yo no me puedo multiplicar, y esa es como a veces la limitación. Pero yo quería contarles que el impacto sí se puede escalar y se puede transformar también estructuralmente, porque una cosa es asistir, ¿no es cierto?, a un encuentro y otra cosa es diseñar alguna solución, por ejemplo. Y aquí les invito a hacer un ejercicio de pensamiento estratégico, porque en el liderazgo social moderno se habla mucho de pasar de una intervención puntual a un impacto más escalable. Entonces, ¿cómo puede conectar, por ejemplo, su voluntariado o su futuro voluntariado, si es que lo quieren hacer, con su futura o actual profesión? Porque siempre hay un punto de encuentro. Les doy un ejemplo. Actualmente Perfila, bueno, soy cofundadora de una startup de educación llamada Perfila, y Perfila es una academia virtual que entrena a jóvenes para la empleabilidad y algunas habilidades blandas. Entonces, ¿cómo yo conecto la parte de ayuda social con la parte de mi profesión, ¿no? De mi trabajo? Y de hecho, en este caso puntual, por ejemplo, hacemos proyectos de becas. Pero hace 6 años también yo empecé un canal de YouTube. ¿Y por qué empecé el canal? Porque quería ayudar, quería dar información que les sirva a las personas. Y también fue producto de mi frustración, porque muchas veces veía que el mejor candidato no era siempre el seleccionado. Desde talento humano, cuando se hace un proceso de selección, las personas de talento humano o el reclutador generalmente pasa unos perfiles finalistas, que suelen ser entre 2 o 4, a la persona que es la jefatura directa de ese puesto de trabajo. Y esa persona es la que decide quién va a quedar en el puesto, no el reclutador. El reclutador puede influenciar un poco, pero no toma la decisión final generalmente. Y yo veía como el mejor muchas veces no quedaba, entonces me frustraba o veía errores muy comunes en la entrevista y que por eso no quedaban. Entonces dije, ¿cómo ayudo a la gente? Cayó la pandemia justamente y la mejor forma que se me ocurrió en ese momento era esa, ¿no es cierto? Hacer un canal de YouTube con esa información valiosa y poder llegar a las personas, y afortunadamente en todo este largo tiempo pues ya ha llegado a millones de personas, y digo qué bueno, porque algo a lo que yo le dediqué un tiempo, ¿no es cierto? Unas cuantas horas en ese desarrollo de contenido, finalmente sí tuvo ese impacto y pudo ayudar y las personas escriben a veces en comentarios o por interno. Y les prometo que esa ha sido la gasolina que me mantiene haciendo esta actividad.
Entonces, ¿cómo ustedes con su profesión pueden escalar, pueden impactar positivamente, pueden generar algún programa, una iniciativa, vincularse con alguien, con una fundación? Nosotros también trabajamos con muchas fundaciones para poder dar ese impacto a la sociedad o a ese grupo específico. A veces tenemos, como les decía antes, esa afinidad por un grupo específico. Justo el otro día hablaba con una chica muy inteligente, maravillosa, que está haciendo un gran programa de convertir el petróleo, perdón, de hacer petróleo a través de plásticos. Es una tecnología muy avanzada y ella, a quien más quiere ayudar es a los huérfanos de su país. Entonces ella tiene esta afinidad con ellos y ella crea esta empresa para tener el ingreso, para invertir en los huérfanos de su país y darles mejores oportunidades. Entonces a veces incluso no es directo el vínculo, pero se puede de varias formas. Entonces, si alguien quisiera contarnos de pronto, si se les ocurre alguna idea puntual de cómo vincular su profesión con el voluntariado, si ya lo han hecho, cómo lo podrían hacer, alguna idea, alguna iniciativa, o si alguien ya lo ha hecho y nos comenta, fantástico, porque aquí la lluvia de ideas es lo más valioso. O si han visto en otras personas, tal vez. También funcionan los ejemplos, los modelos, a quien admiro o quien ya ha hecho esto y le ha funcionado. Tal vez no sé si Mauricio nos quiere compartir un par de ejemplos. A ver, Fernanda, cuéntanos, Fernanda. Bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, actualmente yo estoy cursando el tercer semestre de Relaciones Internacionales. Es la carrera que yo escogí y todavía no escojo como la especialidad a lo que yo me quiero como a trabajar en un campo laboral, pero me encantaría trabajar en UNICEF, enfocarme en niños, niñas, adolescentes de todo el mundo, tanto para salud, educación, que es lo principal para que todas estas niñeces y juventudes crezcan y pues son la generación que va después de nosotros y nos toca dar como un buen ejemplo y enfocarnos mucho en ese aspecto. Eso es lo que me encantaría enfocarme. Fantástico, Fernanda. Muchísimas gracias por el ejemplo. Por supuesto, UNICEF hace una gran ayuda a nivel mundial. Y ahí también en tema de relaciones internacionales, a veces incluso es ver prácticas, ¿no es cierto? Cosas que ya se han hecho en otros países y han funcionado y que podrían funcionar aquí o contactar con esas personas, esos líderes y ver cómo se podría hacer algo aquí, algo similar, ¿no es cierto? Mil gracias, Fernanda. No sé si alguien más quiere compartirnos alguna idea. Vamos con Catherine. Michelle, por comentarte, por ejemplo, en lo que me pasa a mí, ¿no? Directamente con mi carrera no he encontrado algún enfoque que pueda darlo, ¿no? No he encontrado ese propósito. Como Cuéntanos, ¿cuál es tu carrera? Exacto. Por ejemplo, yo me gradué en la carrera de Administración de Empresas, de Servicios y Recursos Humanos. Es un amplio espectro, ¿no es cierto? Tiene varias temáticas y demás. Pero como tú dices, no ha habido ese motor. Pero a medida que fui incursionando en el ámbito administrativo, es decir, en el área de servicios, ahí me pude dar cuenta que hay varias problemáticas, ¿no? Pero a veces por desconocimiento o porque no tenemos un buen mentor, no damos ese primer paso. Entonces, lo que me he permitido observar antes de dar ese paso de decir, quiero aportar en esto, ¿no? Es volver a mis cimientos, ¿no? Volver a conocerme, a despojarme de lo que conocía porque quizás era errático. Entonces, lo que he podido ver es que en las empresas las empresas comprometidas con el factor social, ambiental y económico, es donde más se replica este modelo, ¿no?
del acompañamiento. Por ejemplo, sigo bastante la marca que es Lule, que es una marca de desodorantes ecuatorianos. Ellos tienen esa proyección, inclusive ayudan a fundaciones para niños y a través de ese incentivo les permiten ayudar a más familias. Es ahí donde vi ese esquema. Ahora, incorporarlo de manera personal, creo que es un gran reto, ¿no? Como individuo. Sí. Ahí, gracias. Gracias por compartirlo, Catherine, que me parece fantástico lo que dices, porque también a veces es difícil ayudar cuando uno empieza, ¿no es cierto? Porque tal vez al principio también tenemos que ayudarnos a nosotros mismos para formar esa persona que va a poder ayudar en el futuro. Podemos empezar con cosas pequeñas, pero con que nosotros cada día nos comprometamos con ser mejores en el sentido de cómo yo me convierto en, bueno, desde la filosofía se diría una persona virtuosa, cómo cultivo buenos hábitos para ser mejor, porque quien yo soy en gran medida es lo que también entrego al mundo, ¿no es cierto? Desde mi energía, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, yo entrego eso al mundo y estoy impactando de esa forma. Y a veces tal vez no encontramos la manera de ayudar al principio, pero a medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos conectando, también vamos ampliando nuestra mente, nuestras ideas, conexiones y poco a poco va llegando. Entonces no hay que frustrarnos tampoco porque va a llegar. Ahorita de lo que te escuché, por ejemplo, esto de la marca Lule y que estudiaste administración de empresas. Yo espero, Catherine, que en algún momento tú llegues quizá a ser, por ejemplo, consultora para varias empresas o que trabajes en una empresa formal y que desde el espacio quizá de responsabilidad social empresarial, que es tan bonito, puedas generar alguna iniciativa de apoyo. Justo se me vino a la mente, hace unas semanas tuve la suerte de estar en México y entré casualmente a una tienda en la calle, una tienda de ropa de segunda mano, porque me gusta este concepto de yo compro por si acaso ropa de segunda mano en muchas ocasiones. Imagínense que en el mundo hay tanta ropa que podría vestir a absoluta, o sea, hay demasiada ropa, más bien es un tema de contaminación muy grave, pero bueno, independientemente de eso, el dueño de esta tienda se acercó y me dijo que cualquier compra que se haga es para una fundación, para unos niños de escasos recursos. Bueno, me explicó el nombre, claro, yo no vivo en México, no me acuerdo los nombres con detalles, pero me pareció tan bonito y dije, esta es una forma de ayudar en este punto de mi vida, ¿no es cierto? Puedo gastar unos dólares, bueno, unos pesos mexicanos en ese caso, y ayudar así, y además yo me quedo con una prenda. ¿Qué mejor forma? 1000 veces más prefiero comprar ahí algo que comprar en otro lugar si es que va para una buena causa. Y muchas empresas, emprendimientos, hacen esto también, ¿no es cierto? O al menos destinan, a veces tú compras un producto y te dicen el producto, tal porcentaje de las ganancias, ¿no es cierto? De este producto van a tal causa. Entonces hay muchísimas formas y les digo, si es que en este momento no descubren la manera de cómo hacerlo, no se preocupen. Yo creo que la primera cosa es tener curiosidad. Si es que ya están en este webinar, les felicito porque es que tienen la curiosidad, ¿no es cierto? Y el segundo paso quizá es investigar un poquito más, tal vez ver qué hay, ¿no es cierto? Cómo se puede ayudar, desde preguntarle a cualquier inteligencia artificial, ir profundizando un poco más, ver qué se está haciendo, porque la verdad es que hay tantas personas, tantas ideas en el mundo que a veces uno, que a mí seguramente les ha pasado a ustedes también, uno cree que tiene la mejor idea del mundo, que se le ocurrió, se pone a investigar y ya existe. Y eso es lo que decía Einstein, ¿no? Yo vengo sobre brazos de gigantes. Y es que uno no va a crear el mayor impacto del mundo de un día al otro, sino que todo se va construyendo un bloque sobre otro bloque. Entonces hay que construir, hay que poner nuestro granito de arena sobre lo que otro ya construyó. Por eso los seres humanos hemos llegado a ser, por decirlo así, la especie dominante en este mundo, por la colaboración, porque nosotros nos construimos y nos desarrollamos gracias a la colaboración. Si se fijan, en espacios que no hay colaboración, el desarrollo siempre es menor. Y donde más colaboración hay es donde realmente surgen las cosas, porque la gente está conectada, las ideas van surgiendo y te apoyas uno con el otro. Entonces, si yo tengo ayuda, doy ayuda, es un sistema funcional, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Catherine, por compartirnos. Y regreso a la presentación, porque yo creo que me salté, y por eso me perdí un rato, creo que me salté una diapositiva. Esta no la habíamos visto, ¿verdad? ¿Alguien me confirma si esta ya vimos o no? Yo creo que no, pero bueno, voy a entrar en los últimos 5 puntos de las 5 dimensiones, porque las otras preguntas sí se las lancé, ¿no es cierto? Pero las dimensiones creo que son las que me salté. Entonces, yo lo que quisiera es que ustedes puedan construir una trayectoria, y la trayectoria es una dirección, y se construye en el tiempo, pero hay que poner el primer granito para construir hacia dónde va esa dirección, ¿no es cierto? Un modelo integrado de voluntariado estratégico tiene 5 puntos, y ahí me encantó lo que dijo Catherine, ¿no es cierto? De que a veces regreso al quién soy yo. Y es que esa es la primera dimensión realmente, la identidad, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo? Es decir, qué valores sostienes, qué te mueve, de pronto alguna injusticia que no puedas ignorar, tal vez incluso por aspectos personales, porque además uno elige el voluntariado en base a su personalidad muchas veces, y el voluntariado también moldea tu identidad, entonces es de doble vía. En la segunda dimensión están las competencias, es decir, qué sé hacer yo en este momento, ¿verdad? Podemos entrar a hablar de habilidades, como puedo comunicarme efectivamente, o tal vez soy muy resiliente, o tal vez soy bueno planificando. ¿Qué puedo aportar yo desde mi espacio? Luego está el impacto, ¿no es cierto?, que puedo lograr. Y esto, importante decir que es convertirlo en esa medición, es decir, a cuántas personas alcancé o quiero alcanzar, cuántos proyectos he implementado, qué cambios observables, visibles, medibles hay en este camino. Y en el propósito, yo diría que el propósito es lo que te sostiene siempre, porque los programas, y ahí seguramente Dayana se siente identificada con esta campaña que manejó, presentan muchos retos y esfuerzo. Y la mejor forma, la manera más poderosa de que se sostenga en el tiempo, porque a veces uno cree que va a ser un esfuerzo de 3 meses, 6 meses, y termina resultando el triple o 5 veces más. Entonces, el propósito muchas veces es lo que te sostiene. ¿Para qué lo haces? No es solo es hacer por hacer, es entender realmente por qué lo estás haciendo. Hay un estudio creo que es la Universidad de Michigan, estudios de psicología, que muestran cómo el propósito se asocia también con un mayor bienestar. Entonces, no solo nos permite tener mayor persistencia a largo plazo, sino también te da ese sentido de bienestar, porque ves hacia tu autoconcepto y dices, soy una persona comprometida, y te reafirmas en esa posición. Y finalmente la proyección, es decir, hacia dónde voy. Y aquí les invito a hacer este ejercicio si quieren escribir en su celular, en un papel, si quieren compartirlo en el chat, es un poco personal, pero si alguien quisiera hacerlo, les invito a que escriban dónde quieren estar en 5 años. Y aquí hay ejercicios muy bonitos y un poco más profundos que también si quieren los pueden hacer, como por ejemplo, hacer tu hoja de vida proyectada. O sea, no tu hoja de vida real de este momento, sino la hoja de vida que tú quisieras que sea real en 5 años. 5 años es un montón de tiempo, ¿no? Y ahí les cuento un dato curioso, y es que los seres humanos tendemos a subestimar lo que podemos hacer en el largo plazo, es decir, creemos que podemos hacer menos de lo que realmente podemos en 5 años, pero sobreestimamos en el corto plazo. Es decir, creemos que podemos hacer muchísimo en un mes. Y ahí creo que a Diego alguna vez le recomendé este libro, les dejo también en la lista, si es que lo quieren tomar, hay un libro que se llama El efecto compuesto, y demuestra claramente cómo el esfuerzo constante, el día a día, ¿no es cierto?, de lo chiquito en chiquito se va construyendo lo grande. Ese es un sesgo, un atajo mental inconsciente que tenemos todos los seres humanos, que sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo, ¿no es cierto? A veces creemos que vamos a acabar el proyecto en una semana o tal tarea en 2 horas, y resulta que tomó el doble de tiempo.
y y subestimamos lo que se puede hacer en el largo plazo. Entonces es un poco incoherente en nuestra manera de pensar, pero así somos, así funcionamos, tenemos esos sesgos inconscientes, pero es bueno ser consciente de ellos. Entonces les invito también a soñar, a no subestimar su largo plazo de 5 años, sino a darle esa potencia. 5 años es muchísimo tiempo. La segunda pregunta es, ¿quieren liderar? Y si quieren liderar, ¿de qué manera? Quizá quieren diseñar algún proceso, algo, lo que sea que ustedes quieran crear. Puede ser una organización también, un emprendimiento, un sistema, solucionar un problema. Desde la identificación del problema, si el problema es real, se puede plantear una solución. Entonces les invito a hacer ese ejercicio. Y voy a pasar y ver si es que alguien levantó la mano o todavía no. Es que no les veo, a ver. Perfecto, ahí ya les veo. Y como herramienta práctica, les dejo este checklist final. Y es que cualquier cosa que ustedes hagan, sea en su comunidad, a veces no le damos el valor suficiente a lo que hacemos en el día a día. Y sí es importante documentar proyectos, por ejemplo, sean proyectos sociales, proyectos personales, cuantificar el impacto de ese proyecto. Si es que involucra a otras personas o un líder sobre todo, siempre es bueno también pedir retroalimentación formal, porque los líderes a veces tienen tantas cosas que hacer que no se detienen a hacer esto, pero vale la pena que otro te diga los aspectos positivos que ha visto en ti, las cosas que deberías también mejorar, que a veces uno mismo es ciego de sí mismo. Solicitar cartas de recomendación, si es que están participando en CIU, por ejemplo, les va a servir al momento quizá de aplicar una beca o de sus estudios o de un trabajo, esa recomendación, o de un nuevo proyecto o de conseguir un cliente, ¿no es cierto? Construir una red. Aquí dice institucional, pero realmente es una red de contactos. Además, las instituciones están hechas por personas, siempre digo yo. Las redes en verdad nos pueden llevar muy lejos. Hay un video, un TED Talk, les invito a verlo también. Y si quieren más información, tienen dudas o quieren un nombre que di en este webinar y no lo recuerdan, me pueden escribir por interno, por cualquier red y con gusto se los paso. Que se llama, en español, se llama ¿Cómo las personas consiguen los buenos trabajos? Y prácticamente habla de la movilidad social, de qué genera la movilidad social y cómo las personas consiguen los mejores trabajos posibles, y en gran medida es por sus conexiones, porque esta conexión, esta persona en particular te desbloqueó tal cosa y tal cosa y tal cosa, y entonces se generó la oportunidad. Y para que conecten mejor esta idea, también les invito a ver el discurso que dio Steve Jobs, me parece que fue en Stanford. Está en YouTube cargado el video y seguro tiene subtítulos también en español. Él habla de conectar los puntos y ese es un ejercicio que a mí me encanta hacer también, que es ¿cómo llegué hasta este punto? Por ejemplo, ¿cómo llegué a estudiar en esta institución? ¿Por qué llegué a estudiar esta carrera? ¿Por qué trabajo en este espacio? ¿Por qué estoy en este voluntariado? Y es un ejercicio a la inversa, es ir hacia atrás, porque todo empezó quizás hace muchísimo tiempo con una conexión. Veo algo de actividad en el chat. Allá. Perfecto. Entonces, regresar a ver hacia atrás, conectar los puntos. Les recomiendo en verdad ver esos 2 videos, están en YouTube. El uno es TED Talk de cómo se consiguen los buenos trabajos y el otro es de Steve Jobs, su discurso, creo que es en Stanford. Porque van a darse cuenta realmente la potencia y el poder que tiene el hacer contactos. Y hacer contactos no es solo escribir un mensaje y ya está, no, hay que cultivarlos en el tiempo, dar y recibir. Si yo quiero recibir algo, pues también tengo que dar. Así es como funciona el equilibrio en el mundo. Y a eso se refiere construye la red.
reflexionar por escrito sus aprendizajes. Ese también es un gran ejercicio, que quizá pueden ser solo escribir en un cuaderno o en digital 3 aprendizajes que hayan tenido en la semana, por ejemplo. Y regresar a ver eso en fin de año suma muchísimo, porque a veces si no hacemos ese real ejercicio de pausar, detenernos, escribir y reflexionar, la vida se nos pasa muy rápido y no somos conscientes de ella. Hay que ser un poco más conscientes de la vida. Y además nos olvidamos de los errores, les cuento, sobre todo cuando son pequeñitos. Si es que no los tomamos en cuenta, nos olvidamos de ellos y los volvemos a cometer. Y finalmente traducir esa experiencia que ustedes hayan adquirido en competencias, que es lo que los reclutadores y al mundo laboral tanto le gusta. Y además se está transformando mucho la forma de empleabilidad, porque ahora que tenemos la inteligencia artificial, hay sistemas mucho más inteligentes y lo que quieren, lo único que hace match con el trabajo, chicos, recuerden esto, son las competencias. Entonces, incluso ahora hay plataformas de inteligencia artificial que evalúan un trabajo, ven qué competencias necesita en ese trabajo, evalúan un perfil, las competencias que tiene ese perfil, y ese es el porcentaje de match. Y quien tenga el match o el ajuste, el encaje, ¿no es cierto?, más alto, es la persona que va a quedar contratada. Entonces, como resumen general, ¿no es cierto?, voy a pasar a la siguiente diapositiva de lo que hemos visto hoy. Me confirman si es que sí se pasa. Es que el voluntariado transforma profundamente quién eres tú, ¿no es cierto? Aparte, nos ayuda a desarrollar competencias clave para el liderazgo y para la empleabilidad. No hay que hacerlo de menos, en verdad es muy potente. Es, yo digo, un laboratorio casi de competencias, de desarrollo de competencias. Hay que aprovecharlo. Puede convertirse en ese capital profesional siempre y cuando ustedes lo hagan medible. Si no lo hacen medible, eso ya no es capital profesional. Y puede integrarse en una trayectoria, una dirección que ustedes quieran de vida, con propósito y coherencia. Entonces, esos son los 4 puntos, los 4 objetivos que yo quería compartirles el día de hoy. Y me encantaría escucharles si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar. O si, me encantaría que nos compartan una experiencia de Siyu, chicos, vamos. ¿Qué pasó, Mauricio? No me están hablando de Siyu. O si tú quieres también, Mauricio, compartirnos, fantástico. Sí, bueno, buenas noches, chicos. Muchas gracias, Michelle, por aportarnos todo este conocimiento. Y sí, ¿no? Creo que es muy valioso el ámbito del voluntariado, el ámbito de poder trabajar y ayudar a los demás como una parte del perfilamiento profesional, ¿no? Y creo que una de las experiencias es que también desde muy joven me involucré en el voluntariado, casi desde los 14 años, y me ha llevado a tener grandes experiencias que ahora tenemos junto a otros jóvenes también soñadores en distintas áreas, abogados, médicos, comunicadores. Tenemos esta fundación que viene haciendo cosas, ¿no? Y hoy quisimos darle este rol distinto al voluntariado, capacitarles, darles herramientas y de ahí irnos al territorio, ¿no? Entonces, creo que estas son las cosas que nos permiten relacionarnos adecuadamente y qué bien tener como expositora a una persona tan capaz y tan desenvuelta en su área, ¿no? Que cuando estábamos viendo los perfiles, se me venía de tu nombre de las clases de la maestría y las intervenciones, entonces es muy importante, ¿no? Y claro, hoy no sé qué les pasa a los chicos, andan bastante tímidos, pero creo que eso es parte de poder ir también ayudándole y dándoles herramientas a que puedan desenvolverse. Eso. Totalmente, gracias a ti, Mauricio. Y sí, yo les invito a interactuar en estos espacios. Yo sé que puede ser difícil y créanme, he trabajado con muchas personas muy introvertidas, muy introvertidas. Yo, la verdad, yo sí tuve la suerte que
A ver, no soy tan extrovertida, también es muy desarrollado, pero no tiendo mucho a la introversión, estoy como justo en la mitad. Em, pero por mi trabajo he tenido que esforzarme también, ¿no es cierto?, a ser mucho más extrovertida. Y estas personas introvertidas, la mejor oportunidad que tienen para desarrollar un poco más la extraversión, porque ojo que no es malo para nada, es bueno la introversión, tanto como la extroversión, pero lo mejor es tener un equilibrio, ¿no es cierto? Y a veces el entorno nos demanda ser extrovertidos y entonces tengo que tener la capacidad de serlo, porque si no, a lo mejor no voy a lograr el objetivo que me he planteado. Y estos espacios de webinar son la mejor oportunidad. Ni siquiera tienen que, yo preferiría que prendan la cámara, pero ni siquiera tienen casi que prender la cámara. Ese es como otro pasito también. Y de verdad, compartir, hacerlo más vivencial ahora que estamos en esta era tan de tecnología, siempre hace muchísimo más rica. Mientras más interacción hay en un webinar, más fantástico es, porque todas las preguntas, comentarios, experiencias enriquecen eh, la interacción. No sé si antes de cerrar alguien se anima a dar ese pasito. Si es que alguien lo quiere hacer, sería increíble. Si no, no pasa nada, pero veamos si sucede algo increíble. Por aquí veo un montón de nombres. Suri, Sofía, Romina, Pame, Oscar, María Fernanda, Madeleine, Liz, que es Dayana, sí nos habló, Lisette también nos habló, Carla también nos habló, Catherine también, Guadalupe, Gabriela, Fernanda nos habló, Diana, Damián, Carolina, Andrés. Alguien que se anime a contarnos algo, a hacer una pregunta, un comentario antes de cerrar. Igual, bueno, seguro ya lo vieron, en pantalla les dejé los QRs, si en caso quieren por interno hacerme alguna pregunta, duda, siempre estoy abierta, a veces me puedo demorar un poquito en responder, pero al final siempre lo hago. Agradecerles infinitamente, espero haber sido de utilidad, haberles servido con esta información y yo agradecerles muchísimo a ustedes por su tiempo, bueno, ahorita por sus interacciones, ahí veo Suri, Andrés, María Fernanda, muchísimas gracias y bueno, pues espero estar en contacto y encontrarme con ustedes por las redes. Mi favorita es LinkedIn. Gracias a todos. Linda noche. Linda noche, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias también, Madeleine.